Hola, buen día, ¿cómo estamos? Bueno, hoy quisiera hablarles de una filósofa muy importante del siglo XX, que es Hannah Arendt. Vamos a desarrollar un poquito su biografía y cuáles son sus obras más importantes y por qué es importante leer a Hannah Arendt. A todos aquellos que le interesa lo que es la filosofía política, eh, Arendt es una de sus principales eh, una de las principales pensadoras del siglo XX, que postula y estudia en profundidad lo que son los sistemas totalitarios, el problema judío, y también tiene un libro muy interesante sobre la condición humana, ¿no? Ya casi publicó un año antes de su fallecimiento. Bueno, ella viene de familia judía, nació en la zona de Alemania, en Königsberg, que es la ciudad natal de Kant, Kant, que es uno de los filósofos más importantes de la modernidad. Eh, Viene de origen judío, pero no practicante. Eh, Como saben ustedes que los judíos en el siglo XIX y XX la venían pasando mal ya en Alemania, ya sea por la persecución o una propaganda tan fuerte que se venía haciendo ya previo al régimen nazi contra los judíos, ¿no? Y esta propaganda surgió efecto y cuando Hitler toma el poder es donde la van a pasar tan mal los que son los judíos, ¿no? Como todos sabemos. Pero bueno, ella nace en 1906 y muere en 1975. Su infancia la pasó bien porque viene de una familia dentro de todo acomodada. Eh, por trabajo de su padre se tuvo que mudar a la ciudad de Hannover. Y bueno, ella terminó el colegio y pensó qué carrera podía estudiar. Y bueno, pensó en la carrera de filosofía. Y ya en esa época, esto estamos hablando de 1920 aproximadamente, había ya un filósofo que estaba cobrando renombre, que va a ser el filósofo más importante del siglo XX, que va a ser Martin Heidegger. Bueno, este profesor de filosofía ya se estaba haciendo muy popular. Y bueno, las familias dentro de todo pudientes podían estudiar con estos filósofos, ¿no?, de renombre. Entonces Hannah Arendt se anotó en la Universidad de Heidelberg, donde Martin Heidegger daba sus clases. Después, él mismo, con Heidegger le va a recomendar que estudie en otro lugar, eh, que va a ser con su profesor, ¿no? Edmund Husserl, o sea que fue el maestro de Martin Heidegger, que es el experto en lo que es la rama de la filosofía que se llama fenomenología, ¿no? Eh, que también es de origen judío, ¿no? Y Hannah Arendt, jovencita, estudiante, va a tener una relación amorosa, un tanto a escondida, porque Martin Heidegger ya estaba casado con su profesor, que es Martin Heidegger, el cual cuando Martin Heidegger escribe su libro más importante, que es Ser y Tiempo, se lo va a dedicar a Hannah Arendt, que dice que es su musa inspiradora, ¿no? Pero bueno, va a haber también una especie de amor y odio entre lo que será entre Heidegger y Hannah Arendt en toda su historia. Y hay muchos escritos epistolares, ¿no?, ya sean de cartas que se enviaron durante toda su vida, porque Hannah Arendt en el 1933, cuando Hitler asume el poder, ya sabe que como tiene origen judío, tuvo que huir a Francia, ¿no?, por esta persecución ya que se viene dando de los judíos en Alemania. Entonces ella huye ahí y ahí conoce a la que va a ser su primer marido, pero en 1940 también el primer país en donde avanza el nazismo va a ser Francia, porque ustedes saben que en la Primera Guerra Mundial Francia le cobró muy caro a Alemania, ¿no?
por todos los impuestos y demás, y le impuso una carga muy pesada, entonces también hay un odio especial contra Francia. Pero Hitler en particular tenía un odio visceral contra los judíos, y bueno, también cuando llega a Francia, también va a buscar ahí en los campos de concentración a los judíos para llevarlos a exterminar, ¿no? Ya sea que París cayó en manos de los nazis, entonces Hannah Arendt, como hubo un revuelo ahí justo cuando llegan los nazis, ella se pudo liberar del campo de concentración y, y justamente escapar, primero pasando por España, Lisboa, de Portugal, y después ya desembocar en lo que es en Estados Unidos, en Nueva York. Bueno, ahí va a ser toda su carrera, de origen judío, alemana, pero toda su carrera va a ser en Estados Unidos, inclusive va a morir en Estados Unidos, ya en 1975. O sea, ella huye en 1940, entonces empieza ahí una vida nueva, con una lengua nueva. Primero va a empezar a trabajar, ya sea con los refugiados, va a conocer a los intelectuales que huyeron también del régimen nazi, y va a empezar a escribir en alemán hasta que de a poco se va a ir haciéndose conocida. El primer libro que va a escribir es El origen de los totalitarismos, ¿no? Va a analizar un poco de que es algo totalmente nuevo esto de los totalitarismos, y bueno, va a estudiar en profundidad lo que es el nazismo, porque ella vivió en carne propia esa persecución y de cómo estos regímenes totalitarios, si uno no piensa como ellos, o sea, te terminan descartando, digamos, del sistema. O sea, uno no puede pensar individualmente, sino uno se tiene que adherir a la masa o de cómo piensa el Estado, justamente, ¿no? Y bueno, el nazismo fue uno de los grandes sistemas totalitarios. Ya sea, ella también quiso estudiar el estalinismo, ya sea el comunismo en la Rusia, pero como el estalinismo estaba en el poder, no había muchos documentos como para estudiar en profundidad. En cambio, como el nazismo no duró tanto, en el transcurso de 1940 a 1951, si no me equivoco, ella publica el primer libro, ya había tantos textos que circulaban respecto de datos históricos, de cómo se manejaban los nazis, y pudo publicar este libro del orígenes de lo totalitarismo, que ella más o menos se da cuenta que hay varios sistemas, ya sea el fascismo, ¿no? También en Italia, y que es parte de ese fascismo también, es lo que surge el nazismo y también el comunismo, ¿no? Y también el imperialismo, que también fue más propio del siglo XIX, pero en el siglo XX, en donde surge con fuerza este sistema nuevo, que es el poder total del Estado, en donde todos aquellos que piensen distinto quedan como fuera de ese sistema, digamos, ¿no? Bueno, ese fue el primer libro que me parece muy interesante, el de cómo ella empieza a rastrear, cómo surge esto, cuáles son las fuentes que lo avalan, ¿no? Y cuáles son los motivos de por qué cobra tanta fuerza también en Europa estos sistemas. Y bueno, el segundo libro que ella va a publicar es Eichmann en Jerusalén, más conocido como una frase muy filosófica que la voy a tratar de explicar ahora, que es la banalidad del mal. Ella ya era conocida intelectualmente en Nueva York, trabajaba para el diario New Times York, ¿no? El diario de Nueva York. Entonces, cuando ya había terminado el nazismo, en 1960 eh, lo atraparon a uno de los nazis más conocidos, que es Eichmann, Adolf Eichmann, que fue uno de las manos fundamentales para que Hitler, digamos, llevara este exterminio a los judíos en los campos de concentración. Era un coronel de un alto rango, en donde era el encargado particular de que permitía que se traslade en tren a todos los presos judíos y después pasaran al campo de concentración y próximamente a la cámara de gas para el exterminio total, ¿no? Entonces, este hombre se había refugiado en Argentina y en 1960 fue atrapado, eh,
en Buenos Aires y fue trasladado a Jerusalén, en donde se lo va a juzgar públicamente, ¿no? Entonces toda la comunidad judía estaba tan expectante de este juicio que se le iba a hacer a uno de los más grandes autores del mal, ¿no? Contra los judíos, ¿no? Del campo de exterminio. Entonces había mucha expectación al respecto y Hannah Arendt, como ya era una periodista conocida en Estados Unidos, pidió permiso al diario para ir también en ese juicio, ¿no? Y para traer la noticia de primera mano, digamos, ¿no? Porque era ya una filósofa, ¿no? Una intelectual, una periodista muy conocida, aunque a ella no gustaba mucho esto de que lo llamen filósofa, ¿no? Pero era una gran pensadora ya en su momento. Entonces ella acude ahí y la tesis en la que ella va a concluir un poco va a molestar mucho al pueblo judío a los términos a lo que ella llega, ¿no? A las conclusiones a las que ella llega cuando ve a Eichmann, porque todos pensaban que era la encarnación del mismo diablo, el mismo demonio, la encarnación del mal, ¿no? Y ella vio en este hombre como un hombre normal, dice, ¿no? Un hombre que solamente cumplía órdenes, que usaban solamente frases huecas y que trataba de justificar que él solamente cumplía su trabajo, ¿no? Entonces acá es donde va a surgir la frase de que en los sistemas totalitarios es como para que funcione el sistema totalitario, va a decir Hannah Arendt, mandándose correspondencia después para explicar este libro a su amigo Karl Jasper, que también es un gran filósofo, ¿no? De cómo no necesitan grandes hombres ni grandes pensadores, sino que necesita hombres banales, hombres que cumplan su rol y que obedezcan. Y es lo que Eichmann justamente se justifica diciendo que él nunca sintió culpa, pero que solamente cumplía órdenes, que hacía su trabajo y que todos los días iba y mataba quizás a miles y millones de judíos en la cámara de gas y después los mandaban al horno para que no quedaran evidencia de eso. Volvía quizás en su casa, con su familia, ¿no? Y arropaba a sus hijas. O sea, nunca, digamos, lo llevó a la reflexión de lo que él estaba cometiendo en ese momento. O sea, los sistemas totalitarios funcionan con hombres así, como en el caso de Eichmann, decía ella, ¿no? Con hombres totalmente banales, ¿no? Y que no reflexionan, ¿sí?, de qué es lo que están haciendo, sino necesitan de hombres que sean obedientes y que cumplan, digamos, su trabajo. Pero esto también, esta teoría, esta defensa, quizás cae porque cuando Hitler ya estaba por ser atrapado en el mismo Alemania, cuando ya los rusos están llegando a Berlín, ¿no? El mismo Hitler quiso que se detuviera, digamos, ¿no?, el exterminio de los judíos, pero Eichmann, empeñado de que era mejor exterminarlo, él siguió exterminando judíos, ¿no? Entonces esta excusa de que solo él cumplía órdenes quizás se cae un poco por tierra, ¿no? Es un libro un tanto muy interesante en el sentido de cómo ella analiza este sistema. Cuando ella empieza a estudiar en profundidad de cómo estas listas de los judíos llegan a las manos de los nazis, de las SS, ¿no? De los líderes nazis, se dan cuenta que los mismos judíos o los líderes judíos eran lo que de alguna manera permitían estas listas en cada nación. O sea, los mismos que traicionaron a los judíos fueron los mismos judíos. Entonces, ella se da cuenta que no toda la culpa tiene también ahí los nazis, ¿no? Que también estuvieron los líderes judíos, los jefes de los guetos, que habían habilitado estas listas para que se pudieran atrapar, digamos, con nombre y apellido de quiénes eran los que conformaban, digamos, esta lista de los judíos. Y también ella se da cuenta que esto es uno más de las formas de exterminio, que ya esto en el siglo XIX, o quizás que también cuando se puede ver cuando el rey de Bélgica en el Congo, cómo mataban los nativos, ¿no? Es una forma de quitarle
la condición, digamos, de dignidad humana al otro, como para después poder excusarse y matarlos, ¿no? Y eso se hizo como una propaganda muy bien planteada, digamos, ¿no? De la prensa judía, que estuvo trabajando, ¿no?, aproximadamente casi medio siglo antes a que se diera el nazismo, ¿no? Se fueron marcando a los judíos, ¿no? Poniéndole etiquetándola, poniéndole como una referencia particular de que era judía. Después ya no podían viajar no sé, en medios, en transportes públicos, y de a poquito se lo fueron marcando, denigrando y sacándole esa condición y esa dignidad que tenía de seres humanos. Y ahí ya directamente, como al degradarlo y dejarlo en otra escala de ser humano, entonces ya se lo podía eliminar tranquilamente. Y quizás la mayoría del pueblo alemán estaba de acuerdo, porque fue una propaganda que fue calando en este sistema totalitario y que la gente no ayuda a pensar, digamos, ¿no? No ayuda a profundizar ni a concientizarse de que todos somos iguales, ¿no? Y esto fue una propaganda que surgió en mucho efecto en la Alemania nazi. Y quizás en todos los sistemas totalitarios también, ¿no? Porque no podemos negar que también en otros lugares del mundo hubo exterminio, ¿no? Ya sea de los indígenas, en el norte de América también, cuando llegaron inclusive los ingleses, también exterminaron a los indios, a los pieles rojas, ¿no? Como si fueran animales. Entonces, bueno, no es el caso particular de los nazis que entonces de alguna manera los exculpa un poco Hannah Arendt y por eso que la sociedad judía un poco estuvo muy enojada con sus conclusiones. Pero ella se dio cuenta que el pueblo judío siempre fue perseguido y siempre fue tratado de ser exterminado de la faz de la tierra y que el nazismo fue una de las formas también más de persecución que tuvo en la historia. No es que solamente eso, ¿no? Ya desde tenemos la expulsión de España, ¿no? También de los reyes católicos y de muchos lugares fueron expulsados también los judíos y fueron pasando muy mal, digamos, en lo largo de la historia el pueblo judío. Y que también los nazis no solamente mataban a judíos, también mataban a católicos, a homosexuales, a comunistas. O sea, no es que solamente prefirió matar solo a los judíos. Pero bueno, quizás en su mayoría fueron judíos, pero no quiere decir que solo a ellos los mataron, sino que también mataron a otros tantos también. Nosotros en el catolicismo tenemos al padre Kolberg, que es un mártir, que murió en lugar del otro también, de otro también, y que sabemos que fue un católico, un sacerdote católico, ¿no? Así que bueno, así también hubo muchos comunistas, muchos homosexuales y de otras condiciones, digamos, que no eran de origen judío, también fueron exterminados. Y el último libro que publicó es de ya casi a finales de su vida, que es La condición humana, ¿no? Que profundiza mucho el tema de la condición humana, de qué es el hombre, y es muy interesante. Este libro es un tanto más filosófico y no tanto político, ¿no? Creo que se vuelca un poco más Arendt al pensamiento de San Agustín, ahí, porque cuando ella se recibió de filósofa, justamente su tesis de filosofía se abocó en los escritos de San Agustín. Entonces seguramente volvió a esos textos en donde ella ya conocía en profundidad y pudo escribir una reflexión filosófica tan profunda de qué es la condición humana, por ejemplo. Y es muy interesante leer. O sea, tiene estos tres grandes libros que podemos rastrear la historia de la filosofía, que es de esta filósofa de raíces judía alemana, que es Hannah Arendt, ¿no? Los orígenes del totalitarismo, Eichmann en Jerusalén, en donde sale esta frase que es la banalidad del mal, y también la condición humana. Así que bueno, espero que le guste esta pequeña referencia sobre esta filósofa que es muy importante, ¿no? Conocer un poco su historia y es una de las más importantes quizás en teorías políticas que se influyó mucho en la vida de Estados Unidos, digamos, ¿no? Entre los pensadores de los Estados Unidos,
en el siglo XX, que fue Hannah Arendt.